Bueno, buenos días. Mi nombre es Janina Fernández, soy licenciada adscripta a la asignatura de Fisiología y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de Fisiología del aparato circulatorio. Continuamos con una segunda parte, que es continuación de la primera parte dada por el licenciado Zapico. Con respecto a los temas que vamos a ir que vamos a tratar en esta clase van a ser los fenómenos mecánicos del músculo cardíaco, el ciclo cardíaco, volumen minuto cardíaco, pre y postcarga, circulación coronaria, leyes de la circulación y, como para finalizar, microcirculación y circulación venosa. Bien, con respecto a los fenómenos mecánicos del músculo cardíaco, vamos a ver un poquito de la anatomía. El músculo cardíaco está formado por fibras musculares cardíacas dispuestas en un retículo, de modo que las fibras se dividen y se vuelven a combinar y se separan del nuevo. ¿Cómo es el músculo cardíaco? Es un músculo estriado, igual que el músculo esquelético, perdón. Tiene miofibrillas típicas, que contienen filamentos de actina y de miosina, y casi son idénticos al músculo esquelético, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que estos filamentos están unos al lado de otro y se deslizan entre sí durante la contracción. El músculo cardíaco actúa como un sinsitio, como les dice ahí, donde las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas se denominan discos intercalados, que serían estos. Esos discos intercalados son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. Es decir, que estas células están divididas y conectadas entre sí. De tal modo que funcionan, digamos, como uniones comunicantes entre sí, que lo que permite es que el potencial de acción pase de un lado hacia el otro de la membrana, ¿no es cierto? Y que permita la rápida difusión. Bien, como las células que actúan en el corazón son células excitables, que poseen la capacidad de generar diferentes potenciales de acción. Estos potenciales de acción en lo que hace es conducir a través del corazón los diferentes potenciales y son la base para lo que es el fenómeno de contracción y relajación muscular. Bien, después los iones se mueven con facilidad en el líquido intracelular a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas, de modo que los potenciales de acción viajan rápidamente y con facilidad desde una célula muscular cardíaca a la siguiente a través de estos discos que yo les decía que son los discos intercalados. Bien, los potenciales de acción cardíaco. Perdón. Ahí. Los potenciales de acción cardíaco se forman generalmente en el nódulo sinoauricular, que está formado por un grupo de miocardiocitos. Digo generalmente porque el nodo sinoauricular funciona como marcapasos natural del corazón, pero cuando este deja de funcionar, también puede actuar otro, otro lugar donde se va a generar, que es el nodo AB. Obviamente la frecuencia en el nodo AB es mucho menor que en el nodo sinoauricular, pero normalmente es el que actúa, ¿no es cierto?, en primera instancia, el sinoauricular.
Este nódulo sinoauricular produce aproximadamente una frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos por minuto. Está formado por un grupo de miocardiocitos especializados. Este nódulo auricular está situado en la pared de la aurícula derecha. Y el potencial de membrana en reposo de la célula se sitúa inicialmente en torno a los menos 60 milivoltios, pero las células sufren una despolarización espontánea y gradual debido a la corriente de entrada del sodio, principalmente, y una corriente entrante de calcio, y un descenso de la actividad de corriente de salida de potasio. De esta forma, el de la izquierda es el potencial de acción de células del nodo AB. Habíamos dicho que lo que hace es entrar calcio y entrar sodio a la célula, y hay una salida salida de potasio que se puede ver perfectamente acá. Las curvas señalan lo que es la entrada hacia la célula del calcio y del sodio y salida de la célula del potasio. A diferencia del potencial de acción de los miocitos ventriculares, que es la diferencia que se produce en el nodo AB que yo les decía. En este nódulo AB lo que produce es la entrada principalmente de sodio. Entra más sodio que calcio. Y los potenciales de acción de los miocitos ventriculares y auriculares y las células de Purkinje se caracterizan por tener 5 fases diferenciadas. Este nodo aurículo-ventricular se encuentra en el tabique interauricular de la unión entre las aurículas y los ventrículos. Son similares a los del nodo sinoauricular si la actividad de marcapaso de esta célula es menor, como les decía anteriormente. Y actúa el nodo aurículo-ventricular cuando el sinoauricular deja de funcionar como marcapasos natural. Los potenciales de acción cardíaco, la despolarización de las demás células cardíacas depende principalmente de la entrada de sodio más que de la entrada de calcio, lo que le decía anteriormente. Los potenciales de acción de los miocitos ventriculares y auriculares y las células del sistema His-Purkinje se caracterizan por tener 5 fases. Y acá tenemos, la fase de estas 5 fases. La fase 0 empieza con una fase 4 en realidad. En la fase 4 el potencial de membrana está en reposo y depende principalmente de la salida de calcio de la célula. Después la fase 0, que ya cuando se produce el ascenso de la curva, hay un ascenso del potencial de acción. La despolarización rápida tiene lugar cuando las células alcanzan un umbral y se abren los canales rápidos de sodio. Estos canales rápidos de sodio, o sea que cuando se abren esos canales ingresan sodio a la célula, también van a ir acompañadas de un descenso en la entrada de potasio. O sea, hay un aumento en la entrada de sodio, pero también hay un descenso en la entrada de potasio. La pendiente ascendente rápida da lugar a la rápida dispersación de la despolarización hacia la mayor parte del sistema de conducción del corazón. Después tenemos la fase 1, que es donde se llega al pico máximo de la curva, donde hay una repolarización rápida hasta que se produce una meseta. En esta fase se debe a la activación de los canales de sodio y a la abertura de los canales de calcio, y se vuelven a abrir ambos canales. Después tenemos la fase 2, que es la fase de meseta, se mantiene en un determinado tiempo. La membrana se mantiene despolarizada durante la fase de meseta debido a la abertura de los canales de calcio de tipo L y
a la corriente de entrada de calcio. Y tiene lugar también una salida del potasio. O sea, entra calcio y sale potasio de la célula. Después tenemos la fase 3, ya cuando hay un descenso, se produce la repolarización, la inactivación gradual de los canales de calcio, y finalmente se produce la activación también de los canales de potasio, que provocan la repolarización rápida debido a una corriente de entrada de potasio. O sea, entra potasio a la célula y es lo que va a producir la repolarización. Y por último, vuelve a la fase 4, que es donde se produce nuevamente el potencial de membrana en reposo. Esa es la diferencia entre ambos marcapasos. En realidad los dos son marcapasos del corazón. El normal es el sino auricular, que se produce por la entrada de sodio y calcio a la célula y la salida de potasio, y el potencial de acción en los ventrículos, que es el nodo AB, en cambio se produce por 4 fases que vimos recientemente. Con respecto al ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco también se lo puede denominar diagrama de Wigner, que consiste en un ciclo de sístole y de diástole ventricular. En reposo el ciclo dura aproximadamente 0,86 segundos y la frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto. Y acá podemos ver cuál es la secuencia, digamos, de lo que es el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco se pueden ver dos momentos. Tenemos, no sé si se llega a ver, la contracción isovolumétrica, que consiste en que todas las válvulas del corazón se cierran. Y después tenemos el periodo de contracción, es el periodo de contracción, el periodo de relajación isovolumétrica, que comienza con el cierre de la válvula aórtica y termina cuando se abre la válvula mitral. En el corazón izquierdo, ¿cómo se caracteriza cada una, cómo se comporta cada una de las válvulas del corazón? Tenemos, en el corazón izquierdo se produce durante el ciclo cardíaco, primeramente el cierre de la válvula mitral, que perfectamente se puede ver acá, la abertura de la válvula aórtica, cuando comienza el ascenso de la curva se produce la abertura de la válvula aórtica, el cierre aórtico, que se produce acá, el cierre de la válvula aórtica, y por último, la apertura de la válvula mitral, que se puede observar acá, ¿sí? Eso es del lado izquierdo del corazón. Ahora del lado derecho del corazón se produce el cierre primeramente de la válvula tricuspidea, la abertura de la válvula pulmonar, que en este esquema justo no se ve, habla solamente de lo que es el lado derecho del corazón, pero les digo que en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho lo que se produce es el cierre primero de la tricuspidea, la abertura de la válvula pulmonar, después nuevamente se cierra esta válvula pulmonar y por último se abre la válvula tricuspidea. La secuencia general de este ciclo cardíaco en los ventrículos consiste prácticamente en lo que es la contracción isovolumétrica, seguida de la eyección, la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y por último la contracción isovolumétrica nuevamente. ¿Cómo va a estar determinado este ciclo cardíaco? Ahí está lo que es la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica que les decía anteriormente. Nuevamente lo mismo, el periodo de contracción isovolumétrica del corazón izquierdo comienza con el cierre de la válvula mitral y termina con la abertura de la válvula aórtica.
y el periodo de relajación isovolumétrica comienza con el cierre de la válvula aórtica y termina cuando se abre la válvula mitral. La secuencia general del ciclo cardíaco de los ventrículos consiste en contracción isovolumétrica seguida de la eyección, de la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y por último nuevamente la contracción isovolumétrica. Ese serían los pasos, digamos, en que se produce el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está determinado por los cambios de presión y volumen en el ventrículo. También va a estar determinado por la presión y flujo aórtico, la presión en las aurículas, el pulso venoso, el electrocardiograma y el fonocardiograma. Fonocardiograma se refiere a lo que es la auscultación cardíaca. De esta forma, acá tenemos en realidad el esquema completo del ciclo cardíaco con sus determinantes: flujo sanguíneo, volumen ventricular, los ruidos cardíacos, el pulso venoso y por último el electrocardiograma, que esos son los determinantes, habíamos dicho, del ciclo cardíaco. Con respecto a la presión ventricular, el ciclo cardíaco se inicia con la onda P en el electrocardiograma. Esta onda P va a marcar lo que es la despolarización de las aurículas. Después le sigue las ondas o el complejo QRS, que aparece como consecuencia de la despolarización de los ventrículos. Y por último, la onda T ventricular, que representa la fase de repolarización de los ventrículos. Y acá tenemos en el último esquema lo que es el electrocardiograma. Después tenemos cómo va a influir la presión aórtica. La curva de presión aórtica desciende durante la diástole, o sea, cuando hay una relajación, cuando la sangre fluye hacia la circulación periférica. Y acá tenemos el flujo sanguíneo aórtico, que dijimos que desciende durante la fase de diástole. Fíjese que la diástole sería esto, donde hay relajación del músculo cardíaco. Y sístole cuando hay contracción, o sea que hay un aumento de la curva. Después tenemos el volumen ventricular, que sería esta curva de color más bien amarilla. La curva de volumen ventricular izquierdo muestra el llenado y vaciado del ventrículo. El llenado ventricular va a terminar cuando la válvula mitral se cierra. La presión en la aurícula, que es otro determinante del ciclo cardíaco. La curva de presión en la aurícula izquierda refleja tanto los fenómenos cardíacos como el retorno venoso y está formada por las ondas A, C y B, que serían estas: onda A, onda C y onda B. Y la presión auricular, la onda A, la onda A está formada por lo que es la presión en la aurícula. Durante la contracción isovolumétrica se observa un aumento ascendente en la curva de la presión de la aurícula, que es la onda C, causada la protrusión de la válvula, o sea, el cierre de la válvula mitral de nuevo hacia la aurícula izquierda. Y durante el periodo de eyección ventricular, lo que produce la presión de la aurícula derecha, de la presión auricular, perdón, es aumentar lentamente esa presión. Mientras que se va llenando la aurícula proveniente de lo que es el retorno venoso. Y esto es lo que se produce, la onda B. Y por último, tenemos el fenocardiograma, que es un registro de sonidos que reflejan los ruidos cardíacos generados con el cierre de las diferentes válvulas. Más adelante le dejé un esquema de lo que es los ruidos cardíacos y qué es lo que representa cada uno. Y acá tenemos los ruidos cardíacos,
tenemos el primer ruido cardíaco, que generalmente se denomina como S1, está compuesto por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, o sea, está relacionado con el cierre de estas dos válvulas, por eso el componente M es de mitral y el componente T de tricuspidia. Entonces, el primer ruido cardíaco se refiere al cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. El segundo ruido es un ruido normal. El segundo ruido cardíaco tiene un componente aórtico y un componente pulmonar, y coincide con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Después ya tenemos otro de los ruidos, que es el chasquido de apertura de una válvula mitral estenótica, o sea, hay una estenosis, un estrechamiento de la válvula mitral. Este ya no es un ruido normal, un ruido cardíaco normal. El tercer ruido cardíaco se escucha como un galope de llenado diastólico o galope ventricular protodiastólico, que tampoco es un ruido cardíaco normal. Y el cuarto ruido cardíaco es un ruido auricular que crea un galope auricular o presistólico. El cuarto ruido tampoco es un ruido cardíaco normal. Después ya vamos a hablar un poquito de lo que es el volumen cardíaco, la pre y la postcarga. Con respecto al volumen minuto cardíaco, que también se denomina gasto cardíaco, es de 5 litros por minuto de media en un adulto en reposo, eso se considera como normal, y la fórmula del gasto cardíaco es un concepto fisiológico clave que va a relacionar el gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Acá les puse la ecuación: gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. La regulación de la frecuencia cardíaca, el reflejo está regulada por los varoreceptores arteriales en un mecanismo clave que implica la regulación autónoma de la función cardiovascular. O sea, la frecuencia cardíaca está regulada por los varoreceptores. Volumen minuto, precarga y postcarga. El volumen sistólico, que es el que influye en el gasto cardíaco, el volumen sistólico es el volumen eyectado, o sea, el volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta o la arteria pulmonar durante un periodo de contracción cardíaca o de sístole. Y la regulación de este volumen sistólico va a depender de diferentes parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros que van a regular el volumen sistólico, que además este volumen sistólico interviene en el gasto cardíaco? Son la precarga, la postcarga y la contractilidad. La precarga es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas antes de la contracción. La precarga en el corazón intacto está estrechamente relacionada con el volumen telediastólico ventricular. La poscarga es la fuerza contra la cual se contrae el corazón. En el corazón intacto, o sea, en un corazón normal, la poscarga está estrechamente relacionada con la presión arterial y con la presión en el ventrículo izquierdo durante la sístole. Y por último, otro factor que va a influir en el volumen sistólico es la contractilidad o también inotropismo. El inotropismo es una de las propiedades cardíacas. Este inotropismo es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco para generar la fuerza en una longitud dada de la fibra, o sea, la capacidad de producir esa contracción a nivel muscular en el corazón. Bien, después tenemos lo que es la circulación coronaria. Esta circulación coronaria
se nutre de las arterias coronarias, principalmente derecha e izquierda. Estas arterias nacen en lo que es la aorta. También se las pueden llamar arterias epicárdicas, ya que se encuentran en la superficie del corazón. Estas arterias, acá en la figura les muestra lo que es dos grandes arterias a nivel cardíaco, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria izquierda. De la arteria coronaria derecha tenemos algunas ramas, dentro de las cuales, por ejemplo, la más importante es la arteria marginal derecha, pero quien irriga la mayor parte del corazón y que tiene varias ramas importantes es la coronaria izquierda. La coronaria izquierda va a dar diferentes ramas, como dije, dentro de las cuales tenemos la circunfleja, que es esta, la descendente anterior. De la descendente anterior van a ser la rama diagonal y por último la rama marginal izquierda, o también se denomina la obtusa marginal. Estas son las diferentes vistas del corazón, vista de frente y la vista diafragmática. Bien, con respecto a la circulación coronaria, es eso más que nada lo que tienen que saber, que está irrigada por la coronaria derecha en sus dos ramas, derecha e izquierda. La más importante, o la que irriga mayor parte del corazón, es la coronaria izquierda. Ya saben que si se bloquea alguna de estas ramas, puede llegar a producirse un infarto. Bueno, después tenemos lo que es las leyes de la circulación. Con respecto a las leyes de la circulación, yo les puse algunas nada más. Todo lo que sea fisiología está muy relacionado con lo que es anatomía primeramente, bioquímica y por supuesto tiene mucho que ver lo que es la física en la fisiología, ¿no es cierto? Así que yo les puse algunas de las leyes que van a intervenir en lo que es la fisiología cardíaca. Hay muchas más. La ley de Starling, que es la primera, afirma que la energía mecánica que se libera al pasar desde un estado de reposo a uno contraído depende del área de las superficies químicamente activas, es decir, de la longitud de las fibras. En este caso está hablando de lo que es las fibras cardíacas. Ley de Starling. Después tenemos la ley de Ohm, que hace referencia a que el flujo de un fluido, como la sangre a través de un vaso sanguíneo, puede calcularse aplicando esta ley que establece que flujo es igual a gradiente de presión dividido la resistencia que pueden generar, por ejemplo, los vasos sanguíneos. La ley de Poseyul, que habla de la resistencia vascular, es la dificultad que opone un vaso al paso o flujo de sangre a su través. Esta resistencia vascular va a estar determinada por la resistencia que generan los vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando hay una vasoconstricción. Y por último, tenemos la ley de difusión de Fick. Esta ley de difusión de Fick describe que el flujo difusivo a través de una superficie es proporcional al gradiente de concentración, moviéndose las partículas de una concentración alta a una concentración baja. Y esas son las 4 leyes que, más importantes de la circulación que yo les puse y que deberían de tenerlo en cuenta a la hora de estudiar, ¿no es cierto? Después ya vamos a hablar, y por último, de lo que es la microcirculación y la circulación venosa. La microcirculación está compuesta por los pequeños vasos, ya hace referencia a una circulación mucho menor, la que se produce a nivel pulmonar y la que se produce en la difusión. Está hablando de los pequeños vasos menores a 5 micras de diámetro y van a incluir a lo que es las arteriolas, las metarteriolas, los capilares y las vénulas.
Acá también tenemos que recordar lo que es la anatomía de las arterias, o sea, de los vasos de las arterias y venas, cómo están compuestas cada una, cuáles son sus capas. A nivel de los capilares, como les dije anteriormente, va a tener lugar el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. La sangre lleva nutrientes como ser la glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y sobre todo oxígeno a los tejidos. Y de estos tejidos va a recoger todo lo que sean los productos de desechos, como ser la urea, la creatinina y dióxido de carbono para llevarlo hasta los órganos que van a ser los encargados de la eliminación, como por ejemplo los pulmones, la orina. Acá les puse un dibujito de lo que es donde se produce la microcirculación, donde están formados por las arteriolas y las vénulas, y a su vez los capilares, los esfínteres capilares que va a permitir el traspaso, ya sea de ingresando al nutrientes y oxígeno, y también lo que es la salida de los desechos. Las metaarteriolas. Y por último, ¿cómo se realiza el intercambio en los capilares entre la sangre y los tejidos? Este intercambio o esta difusión se produce por difusión pasiva, donde los solutos y los gases difunden pasivamente a favor de sus gradientes de concentración. Por lo tanto, en el extremo arterial, el oxígeno y los nutrientes pasan desde el interior del capilar, donde su concentración va a ser mayor, hacia el intersticio. En cambio, en el extremo venoso, el dióxido de carbono y los productos de desecho pasan desde el intersticio, donde su concentración es mayor, hacia el capilar para después, posteriormente, producirse el desecho. Y acá tenemos, por ejemplo, el extremo arterial, el extremo venoso. Dijimos que los nutrientes pasan del capilar, nutrientes y oxígeno, ¿no es cierto? Pasan del capilar hacia el intersticio para que todos los tejidos puedan seguir nutriéndose y también recibir oxígeno. Y en el extremo venoso, que constituye como salida de todos los desechos del organismo, también por una diferencia de presión va a hacer que los productos de desecho y el dióxido de carbono salgan desde el intersticio o los tejidos hacia el capilar, y posteriormente desde los capilares va a circular por la sangre venosa hasta la salida, ya sea por los pulmones, por la orina, ¿no es cierto? Siempre se produce por entonces una diferencia de presión, de una de mayor concentración a una de menor concentración. Con respecto al retorno venoso, durante el retorno venoso las válvulas venosas están abiertas debido al gradiente de presión producido por el corazón. Este retorno venoso se va a ver favorecido por dos sistemas. Uno, la bomba propiamente cardíaca, la bomba muscular, no solamente cardíaca, sino que lo que hace es eliminar los desechos, sino también por la fuerza muscular de todos los músculos del cuerpo, ¿no es cierto? Que lo que hacen es que aumente ese retorno venoso y disminuya el volumen venoso. O sea, los mismos músculos van a actuar contrayéndose para que la sangre pueda ser enviada a la circulación y posteriormente ser desechada. Desechada lo que es ¿cómo es? El dióxido de carbono y los desechos orgánicos. Y por último, otro de los sistemas que interviene en el retorno venoso es la bomba respiratoria, que durante la expiración aumenta la presión intratorácica y lo que hace es empujar la sangre venosa central al corazón y aumenta lo que es la circulación venosa. Y por último, el sistema linfático representa una vía accesoria a través del cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Este sistema linfático transporta proteínas
macropartícula de los espacios tisulares, ya que ninguna de las cuales podrá ser eliminada por absorción directamente de los capilares sanguíneos. O sea que el sistema linfático también constituye un sistema muy importante y fundamental a la hora de eliminar los desechos del organismo, junto con lo que es el sistema circulatorio. ¿Cuál es la bibliografía? Les puse en orden de importancia, digamos. En el orden de importancia y en el orden en que he utilizado la bibliografía. Como base usé el Netter, que está en el aula virtual. Segundo usé el Guyton y por último el Borón, perdón. El Netter es un libro de fisiología que quizás está un poco más simplificado este tema que es tan complejo del sistema cardiovascular, así que por ahí les recomiendo que utilicen y que lean el Netter. Los tres están en el aula virtual, así que lo pueden consultar perfectamente. Bueno, eso es todo, muchas gracias y cualquier pregunta que pueda surgir, seguramente está el aula para que podamos hacer algún tipo de intercambio. Muchas gracias.